Compartimos contenido. Ya. Bueno, profesor, vamos a dar inicio a la tercera evaluación de resistencia de materiales. Bueno, yo trabajé con mi compañera María José Aliaga, lo cual ella tuvo un problema. Estuvimos tratando ahora de grabar, pero al parecer tuvo un inconveniente y no tenemos comunicación. Eh, Voy a proceder a avanzar y para que para poder presentar el examen. Al parecer lo que a ella le pasó fue algo grave porque no puedo tener comunicación con ella. Así que vamos a comenzar. ¿Ya? Bueno, eh, la introducción, la resistencia de los materiales, la columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga de la edificación. Es utilizado ampliamente en arquitectura por la libertad que proporciona para distribuir espacios al tiempo que cumple con la función de soportar el peso de la construcción y es un elemento fundamental en el esquema de una estructura y la adecuada selección de su tamaño, forma, espaciamiento, ¿cierto? Y su composición influyen de manera directa en sus capacidades de carga. Para la columna se inician las características que define así como comportamiento. Para definir los aspectos que hay que tomar en cuenta del diseño de las columnas de madera, ¿cierto? Acero, concreto, ya sea donde nosotros también vayamos a construir, implicar todo el tema del clima, ¿cierto? El tema de la altura, las dimensiones, también el tema del presupuesto que nosotros tengamos para elegir madera, acero o concreto. Así que continuamos. Los objetivos. ¿Cierto? Adquirimos conocimiento de este ramo de resistencia de materiales, ¿cierto? Logramos manipular el simulador SkySim, ¿cierto? Llevando a cabo esta asignatura con éxito. Eso lo comentamos harto con María en el sentido de igual nos costó un poco al principio trabajar con el software, con el SkySim bien con el GeoGebra, el Symbolab, pero son software, aplicaciones bastante amigables que con el tiempo nosotros podemos ir usándola para distintas tareas. Ya, concepto número 1. Transmisión de cargas en columna. Las cargas se transmiten por medio de las columnas, generando compresiones en el suelo por lo que se, por lo que se entiende por lo que tienden a deformarse produciendo un asentamiento. Es por esto que las columnas juegan un papel muy importante en la construcción, ¿cierto? Ya que distribuyen los efectos producidos y así soportan la estructura. Lo que se dice es cierto que antes de construir algo hay que tener unos buenos cimientos, ¿cierto? Unas buenas columnas de carga nos van a permitir soportar una buena estructura, ¿cierto? Que quede sólida, que se mantenga segura a lo largo del tiempo, ¿cierto? Bueno, y en esta imagen podemos apreciar, ¿cierto? Nuestra columna vertical
la cual lleva un empotramiento, ¿cierto? Hacia el suelo con vigas, ¿cierto? Y acá este cubo se rellena con armado y todo. Y acá se distribuyen en la manera longitudinal de esta viga, distribuyen más vigas para distribuir la carga que iría acá arriba, ¿cierto? La tensión, el esfuerzo que está generando acá se empieza a transmitir desde acá arriba, pasa por los puntos eh, y se empieza a transmitir hacia abajo, hacia nuestro empotramiento, ¿cierto? Todo va a depender de la carga y acá se nos genera una compresión, ¿cierto? En la columna. Y acá estamos generando igual una tensión. Eso sería el concepto número 2. Número 1, perdón. Concepto número 2. La esbeltez es la relación que existe entre la sección de la barra y su longitud. ¿Ya? Generalmente y en muchos edificios los pilares de planta baja poseen mayor longitud por tener más altura. Estos locales, por esta razón, los pilares poseen un mayor riesgo de pandeo, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que son los más cargados y su esbeltez los vuelve más susceptibles a pandear. Los pilares trabajan normalmente en compresión. En este caso, los pilares de acero, su resistencia y el esfuerzo es elevada, por ello se determinan secciones más pequeñas, en este caso con hormigón. Bueno, acá podemos ver una ilustración donde tenemos una esbeltez en nuestras columnas, ¿cierto? Una esbeltez intermedia y una ya esbelta. No, acá ya presenciamos que hay rupturas, ¿cierto? Salen estructuras de fierro al momento de que se genera una compresión, ¿cierto? Tenemos un esfuerzo acá en dicha viga y como se menciona acá que son usadas generalmente para las plantas bajas, ¿cierto? Subterráneos, primeros pisos de estructuras grandes, edificios son las que están más susceptibles al pandeo. Entonces, como tenemos, supongamos, esta viga y al momento de pandear, empiezan ya a tener ¿cierto? A producir el pandeo y generamos la esbeltez. Por eso ya es importante un previo estudio para dónde se va a construir, donde se van a levantar las primeras vigas, ¿cierto? Un estudio importante del suelo. Y estas vigas siempre van a estar expuestas a compresión, siempre van a estar expuestas a la compresión, ¿ya? Porque lo que se genera con toda la carga que tienen sostenida. Bueno, en el diagrama de bloques pudimos analizar cómo haría que ya para estos trabajos es sumamente importante, ¿cierto? Y no solo en este trabajo, en todos los trabajos, que utilicemos nuestros equipos de protección personal, cascos, ¿cierto? Ojeras, gafas, chalecos reflectantes, ¿cierto? Si andan sobre todo algún vehículo cerca, un movimiento, ¿cierto? Camisas manga larga, guantes de seguridad, zapatos de seguridad, mascarilla y obviamente respirador si es necesario, de acuerdo si es que hay mucha polución en el ambiente o incluso en sectores gases, que en este caso no lo era. Ya vamos al segundo paso. Bueno, los equipos y herramientas, ¿cierto? Menores. Es importante también en este punto que se utilicen, como decía María, las herramientas y los equipos necesarios que sean adecuados. Porque, por ejemplo, no vamos a estar, no sé, cortando, buscando no sé, pues, cortando un alambre o cortándolo golpeándolo con un martillo o tratando de clavar un clavo
con un con un trozo de madera, un trozo de metal, o un alicate, o una llave de torsión, ¿cierto? Una llave inglesa, que generalmente se ve mucho en ciertos tipos de construcción, ¿ya? Bueno, nosotros acá pudimos determinar cómo harían los equipos, vibrador de manguera fina, ¿cierto? Martillos de goma, palas cuadradas, o también palas punta huevo, ¿cierto? La de balde, andamios que estén obviamente normados, ¿cierto? Certificados, flexómetros, un nivel manual, el plomo, serrucho, martillo, clavos, taladro, clavos de cemento, varillas, alambre negro, ¿cierto? Y alambre galvanizado. Bueno, la colocación del encofrado, las recomendaciones que debemos tener, ¿cierto? Al armar nuestra esqueleto de la columna, empleando nuestras vigas de acero, asegurando los sunchos con alambre, ¿cierto? Para que puedan quedar bien fijos en las columnas verticales. Desbastar la base de donde nace la columna, ¿cierto? Fijando paneles principales del encofrado y corrugando esa zona. Hay que asegurar sumamente bien esa zona donde va el inicio de la columna, ¿ya? Fijar tres de las cuatro caras del encofrado, colocando tablillas, ¿cierto? Que es el tableraje que también se le llama, en las paredes laterales, ¿cierto? Creando una siniestra con un esqueleto de la columna. Corroborando además la aplicación del desmoldante, colocar la última cara y verificar la verticalidad del encofrado. O sea, que esté también, obviamente, que esté derecho. O sea, si lo vamos a colocar, no va a hacer cosa que esté ahí tumbado. Eso, para eso van a haber mediciones antes con niveles, ¿cierto? Vamos a sacar una buena medición y utilizar al máximo las herramientas que tengamos, sacarle el mejor provecho. Colocar una ventana en la zona inferior que permita verificar el nivel del hormigón. Claro, vamos a tener que llenar y poder ir mirando cómo va, estamos llenando nuestra columna, ¿cierto? Es sumamente importante para que no queden espacios en vacío. Y eso nos va a debilitar la viga al momento de que ya esté seca. Bueno, el desencofrado. Después de 12 horas se puede... se me olvidó una parte el encofrado que decía María que había que tener igual en cuenta, era el tema de también sellarla bien, ¿cierto? También, como se veía en el video, envolverla con plastifil, lo usan harto, o, o ese plástico que venden de poliestireno, ¿ya? Después de 12 horas se pueden desencofrar las columnas, cortar, ¿cierto? Remover los vientos de verticalidad ordenadamente y cuidadosamente, para que no se genere una tensión en la columna, ya que todavía puede estar un poco, eh, eh, puede estar fresco, o también puede estar muy pegado el tableraje. Después se sueltan las trabillas, ¿cierto? De forma ordenada, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Los tableros se retiran de uno en uno, ¿cierto? Con una cuña de madera. Con mucho cuidado se retiran los encofrados por seguridad que todavía no esté seco. Es lo que mencioné anteriormente. Para no perder el diseño, ¿cierto? De nuestra columna. ¿Cierto? Después luego retirar con más cuidado aún los lados que contengan las varillas de la columna porque el daño puede ser mayor. Y se limpia el encofrado de la columna, se puede volver a utilizar, ¿cierto? Los encofrados siempre y cuando estén en buenas condiciones. Es lo ideal reutilizar esa encofrado para ahorrar en material y no volver a gastar dinero. El curado, dato importante, durante aproximadamente 5 a 7 días, ¿cierto? La mañana, tarde y noche se debe ir mojando la columna, ¿ya? Para evitar fisuras, luego recubrir con láminas de plástico film, ¿cierto? Es lo que mencionaba anteriormente, para evitar la pérdida de la humedad. Y así poder absorber bien, la columna absorba bien, la mezcla absorba bien el agua, que es el paso más importante para que sea de mayor eficiencia el curado y tengamos una columna resistente.
Hay sectores que también hay que hacer mucho el curado, ya que la arena bota mucha salinidad, ¿ya? Entonces es importante limpiarla o botar con el curado, hacerle que bote harto la sal para que también no se nos vaya a cuartear la viga y aparezcan las fisuras. El paso final, los cuidados del hormigón y su recomendación. El enfocado más instalado nos genera, ¿cierto?, un desplome de las columnas. Ahí ya empezaríamos mal en nuestro trabajo. La cantidad de agua se debe respetar, ¿cierto? Hay que echar lo que corresponde, ni más ni menos, para así llegar a un punto exacto. No perderla y no perder la resistencia. Se debe mover la columna cuando está en proceso, eh, cuando ya está en el proceso, ¿cierto? De una manera que no sea brusca, por la que no pueda sufrir una deformación, lo que decíamos recién, la fisura y todo eso. Son todos los errores que podamos tener, no respetar los tiempos de armaduría, lo que envuelve a la columna, la poca hidratación al hormigón, la ubicación de la columna, ¿cierto? El mal empotramiento también. Es una serie de pasos que hay que seguir al pie de la letra para tener unas columnas de calidad. Bueno, pasamos al ejercicio número 3. La altura del siguiente pórtico es de 61 metros. Simular el SkyShip en 3D, ¿cierto? Con cargas distribuidas en el techo de 0,85 newton y perfiles shape en los miembros estructurales y perfiles circulares de concreto de alta resistencia en las columnas, analizando el comportamiento de las columnas en los dos casos, ¿cierto? Bueno, aquí se muestra la imagen del pórtico, sus cerchas, sus columnas verticales, su empotramiento. Continúa. Modelando las bases como un soporte de empotrado. Bueno, acá vemos las características que nos entrega el software, ¿cierto? Y todas las dimensiones de nuestro pórtico, ¿cierto? Tenemos aquí los puntos, ¿cierto? De apoyo. Ven acá el empotramiento, nuestra cercha, ¿ya? Y que parten a partir del nivel cero, que sería el nivel de suelo. Obviamente los empotramientos van más hacia abajo, ¿ya? Que sería acá el G y el punto E. Punto E acá. Modelando las bases con soporte de empotrado. Bueno, acá tenemos un conjunto también de esfuerzos, ¿cierto? Podemos apreciar acá las vigas laterales, los empotramientos, ¿cierto? Y acá hay una carga que está repartida y se va distribuyendo por los puntos, ¿cierto? Porque como tenemos las cargas axiales, se van distribuyendo a lo largo de nuestro pórtico, donde se van generando momentos de esfuerzo, ¿cierto? Esto también lo podemos ver aquí en X, Y. ¿Ya? Bueno, acá podemos ver la clara deformación de nuestro pórtico, ¿cierto? Donde es sometido a un gran esfuerzo y el momento ahí de máximo donde está la deflexión máxima. ¿Ya? Esta es la simulación, ¿cierto? De lo que les comentaba, donde nuestro pórtico sufre ya una deformación al someter, ¿cierto?, a un conjunto de fuerzas internas a nuestras vidas o a nuestro cuerpo en general del pórtico. Bueno, acá tenemos con el momento, ¿cierto?, de el momento de deflexión, ¿cierto?, en su punto máximo, ya en los 17 megapascales, ya que está acá, lo vemos claramente graficado, ¿cierto? Llega ya al momento máximo, ¿cierto? Bueno, acá tenemos la reflexión máxima, ¿cierto? Que es la reflexión mínima, perdón. Reflexión mínima a los 6,19 milímetros.
Pandeo a los 4,057 milímetros, un esfuerzo mínimo de 4,81 megapascales y el esfuerzo máximo de 16,486 megapascales. En nuestro ejercicio número 4, ¿cierto? Podemos ver acá ya el diseño ya nos cambia, ¿cierto? En segunda dimensión. Se tienen las siguientes dos cerchas, ¿cierto? De bases de 5,1 metros de altura, dada por la proporcionalidad del plano colocado, simulado en el SkyShip, ¿cierto? La opción frame, truss frame en dos dimensiones y analice las tensiones presentes en cada una cuando resisten tres cargas, ¿cierto? De 0,51 kilonewtons hacia abajo en sus partes superiores, ¿ya? Bueno, acá vemos cercha simple, la cercha en W, ¿cierto? Que procederemos a analizar. Acá ya tenemos los datos que nos entrega el GeoGebra, ¿cierto? El caso número 1. Tenemos los puntos, ¿cierto? Los puntos de apoyo, los soportes, ¿cierto? Soporte fijo, soporte móvil, empotramiento. Y nos vamos allá a analizar el caso 1. Bueno, acá podemos ver, ¿cierto? Nuestra cercha, ¿cierto? Con el soporte fijo, soporte móvil. Acá vemos nuestras cargas, ¿cierto? Superiores hacia abajo, ¿cierto? Son distribuidas axialmente, donde estamos viendo el nivel de tensión y esfuerzo que generan a nuestra cercha, aplicando compresión hacia abajo, ¿cierto? Hacia toda la estructura. Bueno, acá podemos ver, ¿cierto? Esa fuerza interna que le llega a nuestra cercha, también replica a través de los puntos, replica hacia abajo y también de abajo hacia arriba, ¿cierto? Acá con 0,77 kilonewton y acá con 0,76, ¿cierto? Acá van pasando de punto en punto ese conjunto de fuerzas, ¿cierto? Y finalmente se tendría una carga máxima de 185 kilonewtons en compresión, ¿cierto? Y una mínima de 1,7 en tensión, ¿cierto? Porque como las cargas son axiales, ¿cierto? Y están distribuidas en la parte superior y hacia abajo, no generan esa compresión acá en la parte superior. En la parte central, ¿cierto? O la viga longitudinal es donde se nos genera esta tensión de 1,7 kilonewton, ¿ya? Acá tendríamos las vigas verticales, la- las cargas con una fuerza de 0,76 kilonewton y 0,77 kilonewton. Bueno, aquí tenemos nuestro segundo cercha, ¿cierto? En W y donde tenemos todos nuestros datos que nos entrega el software GeoGebra, todos nuestros puntos, ¿ya? Y se nos va a ver reflejado mucho mejor acá. Bueno, en este mismo caso, acá tenemos igual las cargas, ¿cierto? Hacia abajo, distribuidas axialmente, ¿cierto? Y las cerchas que están, los soportes fijos, soporte móvil, ¿ya? Acá podemos ver las verticales, ¿cierto? Las vigas verticales y la tensión que se va a generar acá en 2,4 kilonewton, ¿ya? Lo que se genera acá, eh, las cargas que están sometidas en nuestras vigas verticales, ¿cierto? De 0,774 kilonewton y 0,756 kilonewton. Y bueno, al final acá tendríamos una carga máxima, ¿ya? Donde se nos genera la compresión de 2,6 kilonewtons, ¿cierto?
Sí, sí, y esto ya sería nuestro X ya. Y una tensión mínima acá de menos 0,8 kilonewtons. O sea, de 0,8 kilonewtons. Perdón. Eh, bueno, acá hay que determinar también las áreas, ¿cierto? Distribuir bien cada viga para que nuestra cercha siempre quede de forma simétrica, ¿cierto? Para que la carga que sea distribuida, sea superior o inferior, no influya y no superen a la compresión que puedan estas vigas aguantar, siempre y cuando ¿cierto? Tengan también una buena estabilidad con las vigas verticales, ¿ya? Es sumamente importante. Bueno, en conclusión, con mi compañera María, nosotros concluimos lo siguiente. Es lograr elementos estructurales, ¿cierto? Económicos, que cumplan con los requerimientos de seguridad, funcionalidad, estética, ¿cierto? Para que ellos se lleven un buen análisis y diseño estructural de lo que nosotros deseamos construir, ¿ya? Es importante eso porque de repente podemos, no sé, tenemos que hacer una buena estructura, pero también hay que ver el bolsillo. Hoy en día son unas cosas que deben ir ampliamente de la mano. Bien, bueno, como con recomendaciones que queremos dar a futuras generaciones o futuros compañeros con María, eh, llegamos a la siguiente recomendaciones, ¿cierto? Generar una buena planificación, ¿cierto? Crear una buena rutina paso a paso en los estudios. Tener en cuenta la proximidad de los exámenes, ¿cierto? Uno tiende el tiempo pasa muy rápido y eso nos puede pasar la cuenta. Responsabilidad, tener mucha responsabilidad, poner mucha atención a los detalles, ¿cierto? Cuando se están en clase, ¿cierto? Estar pendiente de lo que nuestro profesor nos está explicando. Eh, Consultar, ¿cierto? Y despejar dudas, siempre despejar dudas. Hay un dicho muy, muy conocido que hablábamos con María, que era de que no hay preguntas tontas, ¿cierto? Sino eh, ya saben, el que no pregunta. Motivación ante todo para no perder la vista, ¿cierto? Para no perder el foco, para no perder lo que tú esperas a futuro. Siempre es importante la motivación. Y apoyarse también, apoyarse en hartos tutoriales de apoyo, ¿cierto? Los videos que de repente el mismo profesor nos recomienda, tomarlos en cuenta, ¿cierto? Indagar un poco más, ir un poco más allá, buscar en YouTube, ver libros, siempre ir un poco más allá, no quedarse con lo que a uno le entrega. Bien, bueno, llegamos a esta parte del discurso del funeral. Yo eh, voy a leer lo de mi compañera María. Me da un poco de cosas esto. Lo personal me costó bastante hacer el mío y le voy a comentarle el porqué. Eh, bueno, mi compañera María José, ella eligió a su hijita, ella muy importante, su hija Valentina, y incluso me dijo que esta la había imaginado. Entonces en su discurso ella la veía diciéndole, mamá, ¿por qué me dejas sola? Te quiero, te quiero mucho, te amo. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar y fui afortunada de tenerte como mamá. Eh, Fue fuerte llegar a imaginar algo así. Luego eligió a su madre porque en el trabajo eh, no eligió a ningún compañera. Llegamos a una conclusión junto a eso de que quizá los compañeros de trabajo sí son bien importantes, pero quizá el tema fúnebre es un poco más familiar. Entonces ella quiso elegir a su madre y está bien, porque es su funeral.
hija, ¿por qué te fuiste, cierto, mamita? Te voy a extrañar, hija mía, me harás mucha falta. Es impensable eso, ¿cierto? Que una madre vea partir a su hija, ¿cierto? Se supone que debiera ser al revés, pero hay circunstancias en que es al revés. Y su amiga Luz, amiga, mi guachita, mi compañera, mi mejor amiga, ¿por qué me dejaste sola? Fuiste una mujer luchadora, por todo lo que pasaste, fuiste una guerrera, ¿cierto? Bueno, no hay mayores palabras para, para dar un discurso. Y bueno, yo igual, si hubiera estado en el funeral de María y hubiera dicho quizá unas palabras, a lo mejor no en, no a todo público, ¿cierto? Pero quizás le hubiera dado unas buenas palabras, una excelente compañera. Hemos trabajado, ve que hemos tenido buena comunicación y a pesar de lo que se generó hoy, amiga, espero que me estés escuchando de arriba. Trate de exponer lo mejor posible nuestro proyecto. Obviamente poniéndonos en el contexto, ¿cierto?, de esta plantilla. No, ahí quise dar un poquito más de humor al tema. Acá el discurso del funeral me cuesta un poquito porque hace poquito yo perdí a mi padre, entonces como que me costó harto, me imaginé más todo ese momento, ¿ya? Yo quise elegir a mi hermano porque somos muy apegados, ¿ya? Me lo imaginé diciendo, es difícil aceptar tu partida, sé que estarás en un lugar mejor con nuestro papá y que nos cuidarás desde el cielo. Te amo mucho, guatón. Nosotros nos decimos guatón, guatón. Somos flaquitos, pero nos decimos guatón, de cariño. Luego también, como con María, habíamos llegado a la misma conclusión de no, los compañeros de trabajo quizás no serían parte de un discurso fúnebre porque está más concentrado en la familia, ¿cierto? En nuestros seres queridos. Yo elegí a mis hijos, pero me costó mucho poder quizá determinar qué palabras dirían, ya que son chiquitos. Bueno, al igual que las hijitas de la hijita menor de María, ¿cierto? Papá, te amamos mucho, siempre te recordaremos, ¿ya? Mi amigo Marcelo, un gran amigo, ¿cierto? Fuiste un gran amigo, casi un hermano, me dejaste los mejores recuerdos y las mejores anécdotas. Y bueno, en esto también nosotros quisimos indagar un poco más y darle una vuelta más a esto porque es generar también un poco de conciencia, ¿cierto? En nuestras vidas, en nuestros compañeros, en nuestro entorno, en todo, aplica para todo. Y hay que cuidarnos, aprovechar a nuestros seres queridos, ¿cierto? Aprovechar a nuestros padres si los tenemos, a nuestros hermanos, nuestros hijos y también saber que algún día cada persona tiene su hora, ¿cierto? Pero aprovecharlos al máximo y quedarse con esos buenos momentos, con las anécdotas, ¿cierto? Los buenos recuerdos y las cosas sencillas, buscar la sencillez de la vida. Y nosotros llegamos a esa conclusión con María y podemos concluir esa, esas cosas, ¿cierto? Que es sumamente importante también para vivir y vivir felices. Bueno, ya acá en las frases que elegimos, la fuerza que tienes dentro de ti, ¿cierto? Te va a llevar a alcanzar todo lo que puedas soñar, ¿cierto? Toda la fuerza que nosotros tengamos, tenemos que ponerle siempre harto power para lograr lo que podamos soñar. Todo lo tenemos que proyectar desde acá, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por su atención y me despido, muchas gracias por todo. Gracias a mi compañera María José, que lamentablemente no puedo estar ahora en la presentación y espero que esté bien por el tema que pude apreciar antes en el video. Vamos a dejar de compartir.
y finalizamos la grabación. Chau, chau.